Muy bien, hablando de edificar, hablamos un poquito la semana pasada de la importancia de la edificación en la vida del ser humano, independientemente de la fe. Toda persona a lo largo de la vida, de una u otra manera, se va edificando, va creciendo, va alcanzando logros, se pone metas, objetivos, trabaja para esforzarse y lograrlos, el deseo de superación permanente, eso está innato en cada persona. Y la fe es el resultado también de esta iniciativa que Dios puso en el corazón de los hombres. No es que algo que nace por casualidad. No, el Señor estableció dentro de cada uno de nosotros ese deseo de crecer. Lo que pasa es que muchas veces en el área espiritual pensamos que todo es relativo, o que, bueno, más o menos, y vamos tirando, y no es la idea. Porque toda la palabra, y puntualmente en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo y Pedro y Juan enseñaron en reiteradas oportunidades la importancia de conocer y de entender, ¿sí? Conocer para que entiendan, para que conozcan, ¿sí? No hacer cosas por hacer, sino hacer desde un conocimiento claro y específico. Pero bueno, por eso estamos tratando esto y creemos que lo estamos haciendo a conciencia, estamos tomándonos el tiempo para pensar y para evaluar en Dios qué es lo mejor, qué es lo que nos edifica, ¿sí? Qué es lo que realmente nos edifica. Porque cuando hablamos de edificación, hablamos de construir, de reedificar, de fortalecer, ¿sí? Tiene que ver con expansión, con avance, con crecimiento. Dijimos que la importancia de la edificación tiene que ser en la única verdad que está en Cristo, ¿sí? Una verdad eterna, una verdad poderosa, una verdad que no va a cambiar. Todo lo que hoy vemos y tenemos cambia, la vida cambia, el mundo cambia, la tierra se mueve, ¿sí? Entonces todo cambia, pero dice que la palabra de Dios nunca va a cambiar, nunca. Entonces significa que más allá de las circunstancias que nosotros atravesemos, en las que vivamos y demás, todo va a cambiar, todo puede cambiar de manera significativa, pero si hay algo que no va a cambiar y que va a perdurar para siempre y en lo cual nosotros no solamente que podemos confiar, sino descansar en esta palabra que es eterna, diga eterna. Obviamente la edificación tiene que ser en el orden correcto, como lo dijimos. Los arquitectos no construyen así nomás, tienen un plano y para eso tuvieron que estudiar, se tuvieron que preparar, ¿sí? Tienen que conocer de leyes, tienen que conocer de estudios de suelo y demás para que la construcción sea segura y duradera. Cuando no se respetan esos diseños, no sé si vieron alguna vez en el kilómetro 3 hay un edificio enorme, una vez pregunté, tiene como 10 pisos, está sin terminar, y pregunté porque quedó ahí porque tiene fallas en la construcción y nunca más pudieron seguir. O sea, eso en algún momento simplemente lo van a tener que demoler, porque quedó ahí como una cosa mediocre, a medio hacer, y que no se pudo completar porque le encontraron fallas en la construcción. Entonces, toda esa inversión que se hizo, todo el trabajo, todo lo que está invertido, el tiempo, el dinero y demás, no sirve. Todo eso va a ser reducido en algún momento a escombro. O si no, quedará ahí como un monumento a la mediocridad, pero no va a servir para habitar, que es para lo que eso lo hayan construido, ¿sí? Entonces, todo lo que no se construye bajo un diseño, tarde o temprano se cae, ¿sí? Tarde o temprano se desmorona. Entonces, hay que respetar el diseño para poder disfrutar de los beneficios
que eso otorga. Dijimos que Dios no se puede contradecir. Dios estableció la palabra. Una de las cosas que me vino esta semana de que escuché en varias frases el tema de la ignorancia, ¿sí? Y la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿sí? Mi pueblo pereció por ignorante. Ahora, ¿no sabía lo que tenía? Sí, sabían, pero simplemente lo descuidaron, simplemente hicieron caso omiso, simplemente ignoraron la palabra. Y Dios en ese momento, en el antiguo pacto, dice, por cuanto se olvidaron de mi ley, yo me olvidaré de sus hijos. Duro. Entonces, siempre las consecuencias de ignorar algo son durísimas. Por eso, hay cosas que van a suceder simplemente porque es el resultado de una acción. Y si yo ignoro el resultado de esa acción, o aunque yo lo ignore, lo que viene va a venir. ¿Se entiende? Entonces, siempre las consecuencias de ignorar algo es muy peligrosa. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor nos dejó una palabra, una Biblia, una palabra, para que la podamos leer, para que nos podamos instruir, para que nos podamos capacitar. No es solamente para adorno, no es solamente leerla cuando estoy en problemas, leerla para alimentarme de esa palabra y para que esa palabra me dé la fortaleza y la inteligencia y la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones. Dijimos, Dios no se puede contradecir, y si hacemos algo que no conviene, por más que oremos, ayunemos, dijimos el otro día, no va a funcionar. Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos, ¿sí? Seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, ¿cuál es nuestro aporte entonces? ¿De qué manera tenemos que aportar lo que aportamos? Con nuestra vida y con nuestras acciones, ¿contribuimos a la paz y a la mutua edificación? Les dejo esta pregunta. ¿Dónde te involucras? ¿Mejora o no? Desde que vos estás, ¿algo está mejor o está peor? Entonces, es simple, amados. 2 más 2 son 4. Si nosotros conociendo la palabra, por eso pecado, ¿qué es? Errar al blanco. ¿Sí? Errar al blanco. O sea, saber lo que tengo que hacer y no hacerlo también es pecado. Lo dice la Biblia. Entonces, todo lo que hago o dejo de hacer o lo que no contribuye a lo que Dios estableció o para lo que Dios lo estableció, de alguna manera estoy jugando en contra. Por eso Jesús dijo, el que no junta conmigo, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. O sea, no hay un término medio. O sea, ser neutral en Dios no es una posición bíblica. O estás con Dios o estás en contra. No hay término medio. O decir, no, pero yo no. Sí. O sea, la Biblia dice eso. Lo que a mí me parezca, lo que yo opine, a Dios le tiene sin cuidado. Porque Dios dice, yo establecí este principio. Y este principio es inalterable. El que no es conmigo es contra mí. Punto. Lo de Dios no tiene sombras ni grises ni lugar a dudas. Es blanco-negro, punto. ¿Lo tomamos o lo rechazamos? ¿Sí? La mediocridad no sirve en ningún aspecto y no existe para Dios. O sea, no es un término que Dios lo tiene en cuenta. Puede ser nuestra opinión, puede ser, pero a Dios nuestra opinión
No le afecta en lo más mínimo. Lo que sí Dios dice, no estás conmigo, estás en contra, punto. Para Dios es eso. No sumas conmigo, estás desparramando. Eso es lo que cuenta para Dios. ¿Sí? Entonces Dios te va y nos va a evaluar de acuerdo a su criterio, no al nuestro. ¿Se entiende? Entonces, desconocer lo que Dios dice o ignorar lo que Dios dice no me evita de las consecuencias que eso trae. Entonces, dijimos que cuando me involucro, tengo que contribuir a la edificación mutua. Entonces, tengo que sumar, tengo que ser parte del crecimiento, de enriquecer, de fortalecer, del avance, ser parte de la edificación. Por eso el fin de la edificación es ese, construir, enriquecer, fortalecer. Y la semana pasada vimos y hablamos, en 2 semanas hablamos del tema de la conciencia. Una conciencia que por mucho tiempo estuvo manejada, dirigida, ¿sí?, desde el alma, desde los sentidos, desde el bien y el mal, de acuerdo a nuestra propia percepción de esa realidad, del bien y el mal, de acuerdo a nuestra percepción de la que cada uno ha vivido. Y vimos también que cuando conocemos al Señor, el alma opera desde el Espíritu, y ahí es donde se vuelve beneficiosa para nuestras vidas. Entonces el tema de la conciencia es importante saber cómo funciona. Por eso si no estuvieron o no lo escucharon, sería bueno que lo hagan. Adán, dijimos, caminó con Dios, solo conocía el bien de Dios, solo conocía el favor de Dios, la gloria de Dios, los beneficios. Pero cuando se independiza de Dios, se activa la conciencia del bien y del mal, pero desde su plano personal, desde una realidad natural, porque perdió la comunión, murió espiritualmente. Entonces la formación es desde ese plano, desde la muerte espiritual. Él tiene ahora un concepto de bien y mal que está distorsionado, que es falso, que fue lo que el diablo le vendió y él compró. Por eso vimos la importancia de edificar en Cristo. Y dijimos puntualmente trabajar a conciencia. Y dijimos lo que significaba. Repaso eso en breve para que lo recordemos. ¿Qué significa trabajar a conciencia? Significa realizar una tarea con profundo compromiso, cuidado, ética y plena atención. Ejecutar el trabajo buscando la excelencia y la perfección, haciéndolo desde el principio y prestando atención a los detalles independientemente de la supervisión. Hacerse cargo del impacto que tiene el propio trabajo actuando con rectitud y honestidad. Estar totalmente presente en la tarea, evitando errores por distracción o superficialidad. Implica invertir el tiempo y el esfuerzo genuinamente necesario para tener un resultado de calidad, más allá de un simple cumplir con un horario o una obligación. O sea, qué importante es hacer las cosas a conciencia. Por eso la palabra, si no la ponemos por obra, no tiene sentido. ¿Se entiende? O sea, si yo compro un artefacto medio complicado y viene con un manual, y yo ignoro el manual y quiero armarlo a mi manera, ¿sí?, o como a mí me parece que puede funcionar, y luego no funciona, ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra, ¿sí? Teniendo todo para hacer las cosas bien, siendo equipados e informados de la manera en que se tiene que hacer algo, yo lo ignoro. Me ha pasado, ¿eh? ¿Le ha pasado a alguno? Dice, este mueble es una pavada, resulta que te sobran 14 tornillos, ¿y esto de dónde es? Claro, lo pusiste todo torcido, una cosa rara, ¿sí? Pero qué importante es, entonces, o sea, en Japón, estaba leyendo, en Japón, lo primero que hacen, abren algo y lo primero que hacen, sacan las instrucciones, cierran otra vez la caja y hasta que no leen todo, no lo arman.
O sea, porque ellos consideran sumamente importante esa información. O sea, no está puesta de más. Está puesta para facilitar la tarea y que quede bien. Eso es trabajar a conciencia, hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, cuando se trabaja a conciencia, se pone voluntad, valores, todo el intelecto al servicio, asegurando que salga lo mejor posible. Entonces dijimos que la tarea de edificar en la Biblia es fundamental. Es fundamental. Diga fundamental. O sea, es algo que para Dios es una prioridad. Y ahora vamos a ver y vamos a profundizar el por qué es una necesidad que Dios establece. Vamos a Efesios 4:11, que es el texto que leímos muchas veces, pero siempre es recordarlo y apropiarnos de estas verdades. Dice, Él mismo, ¿quién es Él mismo? Y Él mismo, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Dios, diga Dios. Él mismo constituyó, estableció, fundamentó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí encontramos de manera específica la responsabilidad, digo otra vez para quienes lo ven y lo escuchan, la responsabilidad que Dios en su soberanía, ¿sí?, en su inmensidad y en su perfecta voluntad, le entregó a los 5 oficios para que la ejecuten. No les dijo si ustedes quieren, si les queda bien, si a ustedes les parece. No. La Biblia no es una sugerencia, ¿sí? No es una opinión. La Biblia es el consejo sabio de Dios, la palabra rectora de Dios para que nuestra vida sea altamente productiva y eficaz. ¿Sí? Nunca la palabra de Dios fue una sugerencia. Muy bien. Entonces, Dios elige en su soberanía que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tengan la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo, trabajar puntualmente para perfeccionar, equipar, completar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo. La razón de ser de estos ministerios, oficios, o como le querramos llamar, la razón de ser, para qué están sobre la tierra, tiene que ver pura y exclusivamente con edificar. ¿Sí? Es pura y exclusivamente la prioridad en Dios. La responsabilidad máxima. Después tienen otras. A partir de ahí hay otra responsabilidad que tienen cada uno en su oficio. Pero la primera, la más importante, ¿sí? Cuando un día estemos en la presencia de Dios, lo que Dios nos va a pedir a quienes asumimos por llamado un oficio, de qué manera edificamos al cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Entonces, algo que Él estableció, Él mismo lo constituyó, lo dictaminó, no buscando la opinión o la referencia de nosotros o la aprobación nuestra, sino que simplemente le plació hacerlo así e involucrarnos en la tarea. No todos son plenamente conscientes de este mandato, por eso hay infinidad de cosas que se dicen detrás de un púlpito que no tienen nada que ver con la edificación del cuerpo de Cristo.
Yo puedo estar acá arriba haciendo chistes, entreteniéndolos, contándoles una linda historia. ¿Sí? La historia de Sansón, la historia de David, cómo David mató a Goliat, y entretenerlos y hacerle toda una parodia. ¿Sí? Y nos vamos a casa todos contentos porque David mató a Goliat y somos más que vencedores en Cristo y nos vamos. ¿Sí? Porque eso lo escuché en infinidad de oportunidades. Que está bueno, pero no es todo. Entonces, una congregación que no ha sido edificada para la expresión del reino no sabe ni valorar ni aprovechar estos oficios. Esto no pasa acá, pero en otro lugar sí. En otro país. En Comodoro no pasa esto. Por eso una congregación bien edificada sabe cuál es la responsabilidad de los oficios y lo aprovecha. ¿Sí? Hace tiempos atrás, hace años, en otros lugares, el pastor era un poco más el chepibe, ¿sí? Tenía que abrir la puerta, tenía que atender a los hermanos, tenía que visitarlos, tenía que de chofer, tenía que predicar, tenía que visitar a los enfermos, tenía que ir a visitar a los hermanos, hacer ayuda, todo. Y no digo que sea malo y que no haya que hacerlo. Yo simplemente que era esa como la prioridad, ¿sí? Entonces, la congregación le demandaba al pastor que estuviera presente en todo. Enterraba, casaba, bautismo, divorcios. Claro, tenía que estar en todas. Me acuerdo hace muchísimos años, no, hace poco, soy joven todavía, digo muchísimo porque hacen 40, pero soy joven. Hace como 40 años, me acuerdo que un pastor estaba predicando, estábamos en un pueblito muy chiquito, y el pastor contaba la historia, dice cuando asumió en una ciudad muy cerca acá en la Patagonia, creo que fue en Neuquén, asumió ahí, claro, se la pasaba visitando gente, haciendo cosas, yendo, viniendo, pam, pim, pum, porque todo el mundo le exigía, pero venga a visitarme. Hasta que un día se plantó y dijo, hermanos, ¿ustedes qué quieren? ¿Sí? Que tener un pastor que sea visitador médico, que ande todo el día afuera, o alguien que se dedique a escudriñar la palabra, a estudiar y ver de qué manera edificarlos con la verdad correcta. Y ahí los hermanos entendieron y cambiaron. ¿Sí? Porque muchas veces pasó eso. ¿Por qué? Porque no se entiende el oficio. Es lo que si vos contratás un gerente del banco y lo tenés para barrer la vereda. O sea, no le pagás un sueldo de gerente, y no digo que sea malo barrer la vereda, pero digo, no lo contrataste para eso. No estudió, no se preparó para eso. Si lo tiene que hacer circunstancialmente, sí. Pero digo, si está en el banco y es gerente, tiene que gerenciar. ¿Se entiende? El banco, la empresa, lo que sea. Entonces, es importante entender que los oficios no son lo que la religión nos hizo entender o creer, sino que son mucho más que eso. Porque Dios le dio una responsabilidad de edificar el cuerpo. Entonces, la tarea es completar o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y también dejó directivas de cómo hacerlo y las cosas que deberíamos de alcanzar hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. O sea, ¿qué había que hacer y qué hay que lograr? ¿Cómo hay que lograrlo? Pero también hay que ser consciente que esta tarea no es exclusivamente para ellos, sino que Dios nos involucra a todos. Ellos tienen la máxima responsabilidad, pero también todos somos responsables de la mutua edificación. Por eso lo vimos la semana pasada, que con nuestras acciones podemos entorpecer el crecimiento de una persona, entorpecer el crecimiento. ¿Se entiende? Una persona que de pronto es nueva y ve en nosotros una actitud que lo desilusiona y termina
aflojando, termina bajando los brazos. ¿Por qué? Porque simplemente alguien le afectó de manera negativa. Eso lo hemos visto muchísimas oportunidades. Muchas veces consciente o inconscientemente. Por eso digo, tenemos que ser cuidadosos en esto. La tarea nos incluye a todos los que hemos conocido al Señor, los que hemos nacido de nuevo, porque todos debemos colaborar. Si leemos Romanos 14, 19, que leímos recién, en otra versión dice, por lo tanto vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. ¿Sí? Ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Amén. ¿Se entiende? Entonces, la responsabilidad máxima está en los oficios, pero todos tenemos una cuota de responsabilidad. Porque todos influimos en alguien. De una u otra manera. ¿Sí? La semana pasada, y no porque Sandy esté acá ni porque sea mi yerno, pero escuchamos los que decían que es igual en todos lados, es igual de loco en todos lados. Esa locura, esa alegría la tiene en todos lados. Y entonces, eso está bueno, que nos vean como somos y que no estamos mostrando una careta en un lugar, sí, aparentando ser algo lo que no somos. Porque eso nos enseñó la religión. Acá adentro tenemos que ser todos buenos. En el auto veníamos a las piñas, pero acá venimos de la mano y decíamos, ay, gloria a Dios, aleluya, mi amor, sentate por favor. Y salimos de acá y andamos de los pelos, nos agarramos en el auto. Entonces, eso ha pasado. Ha pasado. Desde pastores hasta un montón de gente. Ha pasado, amados. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, ¿qué es lo que se nos formó? Entonces, cuando vamos a la práctica, nos damos cuenta que la formación que hemos tenido ha sido terrorífica. Porque aprendimos a ser hipócritas. Aprendimos a actuar de evangélicos. ¿Sí? Aprendimos. Y eso ha sido altamente perjudicial. En primer lugar para la familia, porque ¿quiénes eran los primeros afectados? Los hijos. Estos son perro y gato y yo ese Dios no lo quiero para mí, y por eso muchos de los hijos, aún hijos de pastores, terminan yéndose, porque la realidad que viven es totalmente diferente a lo que se habla desde un lugar. Y no es que estamos buscando la perfección y el pelo en la leche, pero simplemente estamos entendiendo que si nos equivocamos tenemos que pedir perdón. Es simple. Si hay error en nuestras vidas, si algo hicimos mal, tenemos que pedir perdón y cambiar. ¿Qué va a hacer? Pero no querer tapar el sol con un dedo porque va a ser imposible. Entonces, cuando entendemos que de plano todos tenemos una cuota de responsabilidad en la edificación del prójimo, entonces ahí nos tenemos que empezar a replantear nuestras vidas, cómo estamos haciendo las cosas. Entonces no es hacer las cosas como a mí me gusta, como a mí me parece, entonces yo me tengo que ocupar en qué es lo que Dios dice para que yo no sea un estorbo para mi hermano. ¿Se entiende? Entonces, para que yo no sea un estorbo y sea un beneficio, yo tengo que conocer lo que Dios dice. Para eso hay que leer la palabra. Para eso hay que volver a escuchar un mensaje, si es necesario. Lo estamos grabando para eso, con el fin de que se pueda volver a escuchar. Un mensaje no es el todo, simplemente es un disparador para que ustedes mañana o el lunes o el martes, cuando quieran, profundicen, lean, vuelvan a leer, releer y se metan y escudriñen y estudien lo que se habla para profundizar. Por eso, la importancia en las relaciones, ¿con quién te relacionas? ¿Sí? Por lo general, como dijimos muchas veces, los espíritus se atraen.
¿Sí? La Biblia suelta un principio que es muy importante. El que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, o sea, es un principio. El que anda con inestables, inestable será. ¿Se entiende? El que anda con mediocres, mediocre será. Porque los espíritus se atraen. Ahora, uno tiene que ser sabio. Por eso dice el que anda con sabio, ¿sí? Es reconocer que alguien sabe más que yo, o le está yendo mejor, o vive una vida mejor que la que yo estoy viviendo. Yo lo quiero imitar, quiero seguir a aquel que está haciendo algo mejor que yo, para que me ayude a mí a lograrlo. Entonces, es importante con quién te relacionás, con quién te vinculás. ¿Sí? Porque nada es inocente. Lo que no te hace crecer te hace retroceder. Es así nomás. Lo que no te ayuda a crecer te hace retroceder. Por eso es importante las relaciones, los vínculos. ¿Sí? Si todo el mundo te esquiva, te tenés que preguntar. ¿Sí? Vos podés ser como Roberto Carlos, que tenga 1 millón de amigos, o no tener amigos, o que te cueste relacionarte con la gente. ¿Pero por qué? ¿Sí? Entonces, es importante, porque el amigo ha de mostrarse que amigo. Y hay amigos más fuertes que un hermano. Entonces, para Dios la amistad no es un tema emocional, es un tema de edificación. Es un tema de crecimiento. Alguien a quien yo pueda compartir y crecer. Por eso dijimos muchas veces que lo que es el tema de edificación es un tema intencional. ¿Sí? No es una improvisación o es casualidad o es producto de la suerte. No, acá no existe nada de eso. Es producto de un trabajo. Por años, insisto, fuimos edificados desde la parte religiosa para ser parte de una membresía. Pero Dios nos edifica para que seamos parte de un reino, del reino de Dios en la tierra. Por eso la importancia hoy de poder edificar el cuerpo de Cristo para la manifestación del reino de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Introducción. Por eso, para que haya, por eso la importancia hoy de poder edificar el cuerpo de Cristo para que manifestemos al reino de Dios. O sea, no habrá expresión clara, escuche bien, no habrá una expresión del reino clara en una congregación que no haya sido edificada por el Rey. ¿Quién te edifica? ¿A quién oímos? ¿Sí? Podemos escuchar 200 mensajes por YouTube. ¿Eso te edifica? Eso te va a tener una ensalada rusa y no te va a depositar en ningún lugar. Deja la cabeza llena y el corazón vacío. Entonces, para que haya una buena expresión, tiene que haber una congregación que haya sido edificada en el Rey, en el Padre. Para que haya una expresión clara y específica, tiene que haber una edificación. Por eso, edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, para expresar la vida que fluye desde la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay algo que encontré en Hebreos, que para mí un tesoro, esta palabra que encontré, digo, wow, como que nunca la hubiese leído, me encantó porque en 6 textos resume un montón de cosas. Dice, Hebreos 3, 1, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido, no dice van a ser santificados, serán, ustedes que ya han sido santificados. Sí, entonces la santificación, todavía no nos metimos en ese tema, ya nos vamos a meter. El tema de la santificación, que no es un tema nuestro,
es un tema de Dios. Él nos santificó en Cristo. Entonces, la santidad que Él reconoce es la de Cristo, no la nuestra. ¿Sí? Simplemente para que tengamos una idea. No son nuestras obras, es la obra de Cristo. Yo tengo que estar en Él. ¿Sí? Pero ya nos vamos a meter. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. Diga, llamamiento celestial. Entonces, qué bueno es saber que fuimos y que tenemos sobre nosotros un llamamiento celestial. Diga, celestial. No es un llamado a una religión, es un llamado celestial a un reino eterno. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ustedes que fueron llamados, tienen un mismo llamado, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Maravilloso. Él fue fiel al que lo nombró. ¿Quién? Jesús, el Hijo. Fue fiel a quien lo nombró. Como también lo fue Moisés en la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Porque Jesús es mayor que Moisés, Moisés es que Abraham, que David, que Noé, que Adán, que todos. Que nosotros, que todos. Fue mayor, diga, fue mayor. Pero acá lo aclara. Jesús fue estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. ¿Sí? Cuando uno ve una construcción y dice, qué hermosa construcción, indirectamente, ¿qué están diciendo? Qué bárbaro el que la construyó. Sí, porque no se hizo sola. ¿Sí? No nació de un árbol. Una construcción o lo que sea. Cuando alguien ve una pintura o lo que dice, wow, qué tremenda pintura, está hablando de alguien que hizo un trabajo, alguien que... Entonces, el que lo hace recibe mayor honor que la obra hecha, terminada. Entonces dice, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. O sea, Moisés fue fiel en tipo, sombra y figura. No manejaba realidades, manejaba tipo, sombra y figura de cosas que vendrían. Pero fue fiel. Fíjate qué interesante. Él fue fiel con cosas que no eran duraderas. Cosas que eran la muestra de lo que vendría. Pero él fue fiel. Interesante. Pero Cristo, en cambio, Moisés dice que fue fiel como siervo, pero Cristo en cambio, fue fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. ¿Qué dice? Diga, somos nosotros. Pues, amado, todavía me escucho, cada vez que escucho me hierve la sangre. Vamos a la iglesia. Acá vengo de la iglesia. Y no es un tema menor, no es un tema de palabras. O sea, cuando yo digo voy a la iglesia, estoy diciendo lo que Cristo hizo en la cruz no tiene sentido. No sirve. Todavía me muevo en el antiguo pacto, donde el tabernáculo era lo importante, donde la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y ahí había que ir a un lugar fijo porque ahí estaba. Yo sé que acá no sucede, pero muchos dicen, vamos a buscar a Dios. ¿A dónde? ¿Dios está acá adentro únicamente? ¿Sí o no? Entonces, cuidado. O sea, ignorar no es simplemente un juego de palabras. Estamos dando una información falsa. Estamos dando una información falsa. No es lo verdadero. No es lo correcto. Nosotros somos la casa de Dios. Dice, fue frente a la casa de Dios y esa casa somos nosotros. Me salté el 4, perdón. Dice, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es...
Me había olvidado del 4. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es. O sea que no nos peinemos, que no vamos a salir en la foto. Todos los logros fueron, son y serán de Dios. Lo que nosotros vivimos es pura gracia. No lo merecíamos, en absoluto. Fue un regalo que le costó un precio carísimo, pero para nosotros lo recibimos como regalo. ¿Se entiende? Entonces después dice, Moisés fue fiel en la casa de Dios para dar testimonio. Cristo, en cambio, fue fiel en la casa que somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece, dice esta versión. No fuimos llamados a ser partes de una religión. La importancia de ser ministros competentes de todo lo que se nos asignó y hacerlo rendir con su máxima efectividad. ¿Sí? Si este vaso no sirviera para que tenga agua adentro o cualquier líquido, no tendría razón de ser. Si estuviese roto y todo el líquido se perdería, dejaría de tener utilidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, si Dios nos asignó cosas, si lo que Él logró en la cruz para nosotros, que dijimos una salvación eterna, un llamado eterno, una salvación, una palabra eterna, un propósito eterno, o sea, nos dejó todo. Pero nosotros todavía vivimos revolcados en un merengue. Como dice el tango, en el mismo lodo todo manoseado. Todavía vivimos jugando a la religión, jugando a ser evangélicos. Algo no está bien, porque Dios nunca tuvo el deseo de que fuéramos religiosos, ni evangélicos, ni católicos, ni nada. Eso fue una invención humana. Entonces, mayor que la casa es el que la construyó, y eso es lógico. Entonces, Cristo, como mayor que Moisés, fue un hijo fiel para construir y ser parte de la edificación de nuestras vidas. Por eso en Hebreo 3:6, en otra versión dice, pero Cristo dirige la familia de Dios como un hijo fiel. Somos la familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. O sea, si yo no comparto la esperanza que tengo en Cristo, algo no está bien. Algo no está funcionando. Ahora veamos el proceso, por favor, de edificación. Avancemos. 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué somos? Colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Están listos? Voy a empezar a predicar ahora. Primero y principal, es importante entender que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Sí? Ya sacarnos ese peso encima, porque viste muchas veces cuando vos ves que no hay crecimiento, uno se preocupa. ¿Qué estará pasando? ¿Estará haciendo algo mal? Que dije, bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a tratar de entender todo este proceso. Es importante entender que el crecimiento lo da Dios y que nosotros no tenemos parte en esa acción.
en esa acción nada más. Dios da el crecimiento a lo que se siembra y se riega. Anotalo si querés. Dios da crecimiento a lo que se siembra y se riega de acuerdo a su diseño y propósito. No a cualquier cosa que hagamos de cualquier manera. No. Dios da crecimiento únicamente a lo que fue sembrado y regado de acuerdo a un propósito y a un diseño. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué estamos sembrando? Y cómo y de qué manera regamos lo que sembramos. Y esa es la responsabilidad. No puede haber crecimiento y expresión de avance si no estamos basados en lo que Dios dice y establece. ¿Sí? Entonces, ¿quieren conocer la verdad o no? Porque si no es estar en un lugar, o sea, si yo voy y me siento en la facultad, ¿cuánto tarda una clase en la facultad? Más o menos, promedio. Por tema, 1 hora. Pero yo quiero estudiar medicina, ¿cuántas horas tengo que estar? Por día. 5 o 6 horas, por lo menos. Claro, pero yo voy 5 o 6 horas todos los días a la facultad, nada más, y me siento. Al cabo de los 5 años yo no voy a ser médico porque simplemente me senté ahí. ¿Se entiende? O sea, tengo que sentarme e involucrarme. Diga, involucrarme. Amados, los maestros, acá tenemos varios. ¿Cuántos maestros, aparte del maestros que han estudiado, que tienen título de maestro? Bueno, un maestro se prepara para ser maestro. Y como alumnos deberíamos de prepararnos para ser alumnos. O sea, para oír, atender, entender, obedecer y aplicar, le podríamos poner al final. ¿Sí? Entonces, muchas veces los profesores, los maestros se preparan, estudian hace años quemándose las pestañas por un sueldo que no es digno muchas veces, pero bueno, es un tema aparte. Y que no encuentra la receptividad. De hecho, que cuando aparece alguien que estudia, ¿qué le decimos? Este es el chupamedia de la maestra. ¿O no? ¿Sí o no? Claro, porque como que ir a la escuela y estudiar no tiene onda. Ir a la escuela era para ir a estar con los amigos. Claro, no entendemos porque hay inmadurez. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Yo voy a una congregación y simplemente me siento, no va a suceder nada. Voy a salir de acá igual que como entré, si yo no tomo alguna decisión con lo que escuché. ¿Se entiende o no se entiende? Es sentido común. O sea, no es imposible que haya un cambio si no hay una reacción en mí, algo que me haga pensar y evaluar qué estoy haciendo. Por eso, no hay expresión de avance si no lo estableció Dios. Por eso, para entender mejor, debemos ir al Génesis. En el Génesis capítulo 1 encontramos varias particularidades. Siempre le estamos sacando jugo a Génesis y a los primeros capítulos porque tenemos mucho siempre que aprender ahí. Y entendemos que ¿qué fue lo primero que Dios hizo? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? La luz. Sí, si ustedes leen, creo que en el verso 3 está. Sea la luz. ¿Sí? Entonces, es importante entender por qué comienza con la luz. Lo primero que crea la luz, para que se pueda ver y entender lo que Dios iba a hacer, en lo que Él había ordenado, cómo lo iba a crear y lo iba a llenar.
Porque todo estaba desordenado, pero Dios lo ordenó. Dios le dio un orden, pero todo estaba vacío y Dios lo llenó. Pero lo primero que necesitó fue la luz para todo lo que Él iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Todo estaba vacío, pero Él lo llenó todo con infinitos recursos, extraordinarios recursos. La tierra tiene recursos hermosos. No le falta nada. Y ahí establece en esa creación el principio de la multiplicación. Diga multiplicación. Entonces Dios bendice al hombre y le dice que fructifique, que multiplique y que llene la tierra. ¿Está? Ahora, este es un poquito un juego de palabras, pero para que entiendan. No puede haber multiplicación si primero no hay bendición. No puede haber bendición si primero no está lleno o no hay llenura. No puede haber llenura si primero no hay un orden. Y no puede haber orden si primero no existe la luz, el conocimiento, la claridad para que sea. Por eso, no se puede multiplicar lo que Dios nos bendice. No puede bendecir lo que Dios nos llena. No puede llenar lo que Él no ordena. Y no puede ordenar si no hay luz. Quedó grabado, así que después lo ven tranquilo. Por eso lo primero que Dios trae a nuestras vidas, y yo quiero que ustedes hagan memoria, ¿cuántos se acuerdan cuando vinieron a Cristo? ¿Se acuerdan? Mueve este hombro. ¿Se acuerdan? Hubo un cambio o algo, ¿o no? Algo pasó, ¿o no? ¿Se acuerdan de ese momento? Algunos tienen la hora, el día, yo no me acuerdo tanto, pero fue en el año 79 por ahí. Creo que fue septiembre del 79. Lo primero que viene a nuestras vidas fue un alumbramiento, fue la luz, que automáticamente, sin que nadie nos haya dicho nada, comenzamos a ver y entender que hay cosas que antes hacíamos que era normal. A partir de ese momento sentimos que ya no lo teníamos que volver a hacer. Por ejemplo, mentir. Antes mentíamos normal. Y cuando te entregas, sabes que no, yo no puedo mentir. Hay algo dentro tuyo que dice, no, tenés que andar en la verdad. ¿Sí? Más allá de que sin intervención de nadie, muchas veces hemos visto y escuchado testimonios, personas que antes fumaban y de pronto dejaron de fumar, o sea, no puedo fumar, pues entendieron que son templos del Espíritu Santo. Entonces, algunos tomaban y dejaron de tomar sin que nadie les diga nada. Entonces digo, hay una luz que automáticamente nos hizo ver que hay lugares que no teníamos que ir, que hay cosas que no teníamos que hacer, que hay relaciones que no teníamos que involucrarnos demasiado. Nos hizo entender el entorno de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una luz que alumbró nuestro entendimiento y comenzamos a ver con los ojos de Dios qué estaba bien y qué estaba mal. ¿Sí? No era la apreciación personal, sino lo que entendíamos que Dios estableció como bien y como mal. Entonces, lo primero que trajo a nuestras vidas fue la luz, porque también la palabra dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Fuimos a la luz admirable. Por eso, desde que conocemos, nos damos cuenta de nuestra realidad y también de aquellos que hacíamos como normal y que ya no lo es y tenemos que dejar de hacerlo. Es la forma en que vamos a conocer y entender el orden de Dios de a poco. Más allá de que algunos venían y te decían, mirá, no tenés que hacer esto, no tenés que bailar, no tenés que... Pará, todo pecado, no. ¿Sí? Pará. Aflojale que colea. ¿Sí? Pero bueno, ese fue los extremos, ¿no? Que también. Pero fíjate que Pablo fue muy celoso, pero muy celoso en cuanto a lo que sembraba. ¿Sí? Por eso decía, yo como perito arquitecto, no como un improvisado, no alguien que inventaba, alguien que decía, bueno, más o menos, no. Yo como perito arquitecto puse un fundamento. Y ese fundamento es Cristo. No estaba poniendo cualquier cosa. No estaba entreteniendo a los oyentes. No estaba buscando de caerle simpático a todo el mundo.
Porque muchas veces pasa eso. Sí, no estaba diciendo, uy, a ver si se ofenden. No, estaba hablando la verdad. Le guste, a quien le guste, es la verdad. Yo la tomo o la dejo, pero la verdad es la verdad. Entonces, Pablo fue muy cauteloso, muy preciso a la hora de edificar el cuerpo de Cristo. Muchas veces se siembra cualquier cosa y de cualquier manera y se esperan resultados. Esos resultados nunca van a llegar. Porque Dios no está comprometido en multiplicar lo que Él no ha sembrado. ¿Me está escuchando? Él no está comprometido a multiplicar lo que no sembró. ¿Se entiende? Entonces, me conviene estar involucrado en los negocios de mi Padre. ¿Sí? Lo que hizo Jesús cuando tenía 12 años. ¿Dónde estaba a los 12 años? Cuando se le perdió por 3 días a los padres. Mira cómo lo cuidaba, ¿no? 3 días perdido. Jerusalén que era así, encima. Claro, no había GPS, no había WhatsApp. ¿Pero dónde lo encontraron? En la sinagoga, disertando, sentado junto con los capos maestros de la ley. No estaba ahí con la pandereta ni con el pandero, así, no. Estaba hablando los asuntos del reino. Por eso, amados, nosotros hacemos cosas que Dios nunca nos mandó a hacer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos desenfocados y pensamos que nos juntamos y que la prioridad es que yo la pase bien o que yo sienta algo, sentí la presencia. Aunque no la sientas, la presencia de Dios está. Aunque no sientas, la gravedad existe. Si no, tirate de arriba un techo y te vas a dar cuenta. ¿Sí? Como cae como una bolsa de papa. ¿Sí? Entonces, no necesito ni ver ni sentir. Necesito entender que Dios está en mí. Por eso, amados, somos portadores de una semilla incorruptible. ¿Cuál es la semilla que tenemos que sembrar? Cristo. Amados, si yo no me vuelvo un portador de esa semilla y la siembro en los familiares, amigos, vecinos, compañeros, comparto a Cristo. Compartir a Cristo no es te invito a una reunión, amados, lo vuelvo a decir. Porque muchas veces pensamos que evangelizar es invitar a una reunión. No, evangelizar es mostrar a Cristo. Hablar de Cristo. Sembrar la semilla que es Cristo. ¿Tuviste una experiencia con Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Dios, que está vivo, es real? Puedes tener una experiencia personal con Dios hoy, como la tuvimos nosotros. Pero tenemos que ser portadores, hay que sembrar a Cristo. Por eso, y para sacarle un poco de peso y protagonismo, dice, el que siembra y el que riega no son nada. O son una misma cosa. Simplemente hacen lo que le corresponde. Pero el más importante es Cristo, porque es el que da el crecimiento, el avance, el desarrollo, la edificación. Lo importante es Dios. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios. Y los santos somos edificados, diga, como casa de Dios. Yo tengo que ser edificado porque yo entiendo que soy la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. No tengo que ir a la casa de Dios. Esta es una casa natural que llamamos casa porque nos juntamos como en una casa. Pero la casa real de Dios somos nosotros, los seres humanos. ¿Cuáles son los principios o el principio del trabajo en la edificación? Ya que dice que somos sus colaboradores. Para la tarea que vamos a desarrollar tenemos que ser conscientes de lo que somos. ¿Qué somos? Colaboradores, ¿sí?
Esa palabra colaborador dice en el antiguo griego sunergos, diga sunergos, que traducido al actual es sinergia. ¿Sí? Se traduce como colaborador, compañero de trabajo o ayudante. Es la palabra que la deriva en nuestro término moderno sinergia. O sinergia sería, porque no tiene acento en la I. ¿No? ¿Está bien así? Bien. Tengo que a los profesores que me corrigen. Todo el tiempo me corrigen. La sinergia es un concepto que describe cuando dos o más elementos, personas u organizaciones se unen y colaboran para lograr un resultado cuyo impacto es superior a la suma de sus esfuerzos individuales. La sinergia es que nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos. Es mejor trabajar juntos en un mismo que la suma de las cosas individuales. Su principio fundamental es que el todo es mayor que la suma de las partes. Significa trabajar juntos, significa cooperar. Ahora, nadie puede ser un colaborador efectivo si no es compatible. Escucha bien esto porque es fundamental. Porque siempre hemos hablado que somos colaboradores, pero ¿qué colaboradores somos? Nadie puede ser un colaborador efectivo si no es compatible, si no hay sinergia. No somos compatibles en el diseño y naturaleza. Tenemos que tener elementos en común, complementarios, cosas que nos unan. Si yo voy a ser colaborador de Dios es porque Dios y yo tenemos cosas en común. ¿Me va entendiendo? ¿Sí o no? Entonces nadie puede ser un colaborador efectivo si no porto la misma naturaleza del que me convocó. Es como un herrero llame a colaborar a un carpintero. Salvando la distancia, ¿no? O sea, el carpintero no va a saber los códigos que maneja un herrero, porque se trabaja de manera diferente, con elementos diferentes. Ni uno es bueno, simplemente no hay compatibilidad. ¿Sí? Lo interesante es que Dios lo podría haber hecho sin nosotros. Totalmente, no necesitaba hacerlo. Pero en su diseño y naturaleza, en su gracia y favor y voluntad y favor, nos incluye a nosotros en la tarea de la edificación. Porque además en la creación somos los únicos que podemos tener algo en común con Dios. No hay otros. No existe nada en la faz de la tierra que pueda tener comunión con Dios, algo con Dios en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué les parece que tenemos en común Dios y nosotros? El Espíritu Santo, amados. ¿Qué tenemos en común? El Espíritu Santo. Él nos dio de su Espíritu, por eso podemos ser colaboradores y sinergizar, porque portamos un mismo componente en común. El Espíritu Santo de Dios ahora está en mí. ¿Se entiende? La naturaleza y esencia de Dios están en nosotros. Adán abortó el plan de Dios, pero Dios nunca renunció a su propósito. Adán perdió las fuerzas, la capacidad, ya no pudo seguir, no pudo sinergizar con Dios porque perdió la comunión con Dios. Murió espiritualmente. Por eso fue sacado, porque ya no tenía nada en común con Dios. Pero Cristo vino a recuperar y hacerlo mejor que lo que hizo Adán. Romanos 5:17.
dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más. Otra versión dice, mejor aún, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de ¿qué? De justicia. Entonces, en este acto de Cristo venir a la cruz, no es solamente que nos perdonó los pecados, vino a quitar el pecado y nos formó y quiere hacernos sus colaboradores y nos dio de su Espíritu Santo y nos dio estrategias no solamente para evangelizar, sino para gobernar. El tema es que cuando nosotros nos quedamos dando vuelta en la religión, perdimos ese concepto. Y perdimos demasiado tiempo. Por eso, Adán tenía la semejanza. Nosotros recobramos algo que Adán nunca tuvo. Fíjate, Adán tenía la imagen de Dios, la semejanza de Dios, el aliento divino de Dios, su espíritu, pero nunca tuvo naturaleza divina. Adán nunca tuvo eso. Y ahora le explico por qué. La palabra naturaleza etimológicamente viene del término natura, que significa perteneciente o relativo al nacimiento. Y a su vez deriva de la palabra griega physis, utilizada para referirse al nacimiento y desenvolvimiento natural de las cosas, algo orgánico. O sea, naturaleza tiene que ver con nacimiento. Y Adán no nació. Adán fue creado. Él no nació. Por eso nunca alcanzó a ser parte de la naturaleza divina. Tenía la imagen, tenía la semejanza, tenía el espíritu, pero no la naturaleza. Adán fue un hijo creado por el soplo de Dios, pero no fue un hijo engendrado. Nosotros, en cambio, somos creados por Dios también, pero somos engendrados por Dios. Por eso ahora nosotros podemos en Cristo recuperar y traer a la tierra y mostrar la naturaleza divina. Por eso podemos amar, perdonar, predicar a Cristo, hablar del Señor, compartir la verdad. ¿Se entiende o no? Entonces, es importante entender todos estos conceptos. ¿Por qué el colaborador tiene que tener la misma naturaleza que el que lo convocó? Si no, vamos a trabajar en cosas paralelas y eso no es lo que Dios quiere. Ahora somos genéticamente compatibles con el Señor. Por eso podemos sinergizar nosotros con Dios, trabajar en conjunto. Porque Cristo, a través de su cuerpo, cada vez se hace mayor. O sea, cuando mayor cantidad de personas conozcan a Cristo, Cristo se hace más grande. ¿Se entiende? No en el plano eterno, sino en el plano natural. Por eso es necesario crecer. Nos tenemos que ir de acá. Amados, Cristo se hace mayor a través de su cuerpo, por eso la importancia de crecer y entender nuestra función iglesia-cuerpo. Amados, tenemos que crecer. Ahora, para que Cristo sea impartido, primero se tuvo que revelar en nuestras vidas. Y acá vamos a entrar ya en la recta final. Falta media hora nada más. No, menos. ¿Cómo es el proceso en lo que Dios aborda? ¿Cómo lo hace? El apóstol Pablo habló de dos maneras. Crecimiento de vida, diga crecimiento de vida. Porque somos labranza de Dios. ¿Sí? Y también como edificación del cuerpo, porque habló de edificio o de casa de Dios. Plantar, regar y crecer, todo lo hace Dios. Pero en una parte
sembrar y regar nos involucra. Ahora, para que haya crecimiento, primero tiene que estar plantada ¿qué? La semilla, porque si no se planta la semilla, ¿qué va a crecer? ¿Sí? Hablar de Cristo y compartir de la vida de Cristo es sembrar la semilla. La vida, diga la vida, está en la semilla. Un sembrador en el campo tira una semilla y no va todos los días y se mete abajo de la tierra para ver qué pasa. No, él sabe que si hay agua y sol, va a crecer. Obviamente algunas cosas tardan más, menos, pero el crecimiento simplemente va a estar. ¿Por qué? Porque se sembró algo. Nosotros queremos cosechar donde nunca sembramos. O queremos cosechar cosas que nunca sembramos. Si yo siempre siembro papas, ¿qué voy a cosechar? Papas. Entonces quiero comer otra cosa, pero sigo sembrando papas. Entonces, en el mundo espiritual es lo mismo. Si yo sigo sembrando en mi vida, hago siempre lo mismo, pienso siempre lo mismo, actúo siempre lo mismo, ¿qué voy a ver de diferente? Hola, ¿qué voy a ver de diferente? Nada. Entonces, no pongas expectativa en lo que no estás haciendo. Porque muchas veces la gente cree que es algo, que un golpe de suerte, que de golpe, de la noche a la mañana, todo va a cambiar y todo va a ser mejor, porque ese era el mensaje. En Cristo te va a ir mejor, la vida te va a cambiar, todo saque. Claro, y uno emocionalmente se malentona y nomás vamos y ya. ¿Sí? Entonces la semilla que nosotros sembremos es importante porque va a dar el crecimiento apropiado de algo correcto. Si yo siembro a Cristo en su totalidad y en su claridad y verdad, vamos a ver un crecimiento sano y natural. ¿Sí? Por eso la semilla tiene el poder en sí mismo. Dios la hace de manera orgánica, algo natural. No se requiere de ninguna acción humana. Por eso dice que el crecimiento lo da Dios. Nosotros tenemos que sembrar y regar. ¿Qué dice? De sembrar es evangelizar, predicar el evangelio, ganar. Y regar simboliza el discipulado, la enseñanza, el cuidado, en nutrir, en fortalecer y ayudar a madurar en la fe a los recién convertidos. Por eso el pasaje dice, Apolos representa la continuidad de Pablo. Pablo sembró, pero Apolos regó. Pero en Corintios decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Entonces, tenía una distorsión. Ya vamos a hablar un día bien de Corintios, porque Corintios tenía todos los dones funcionando. Profecía, discernimiento, pero tenían un desorden y una inmadurez. Por eso cuando nosotros confundimos y vamos detrás de los dones, nos podemos equivocar mucho y feo. Porque que fluyan los dones, y yo lo he visto, hemos comprobado cosas muy serias y muy profundas, lamentablemente. Porque el don es algo que viene con Dios y es irreversible, Dios te lo da. ¿Sí? Pero hay gente que lo ha utilizado de mala manera. Entonces no podemos ir por detrás de un don, sino detrás de ¿qué? Frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, el crecimiento, Pablo aclara que tanto como el que riega, el que siembra y el que riega son iguales colaboradores, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, el progreso espiritual, la madurez y la fe de las personas escapan al control humano. Es una obra divina. Nosotros tenemos que acompañar, rodear, pero el crecimiento es algo que Dios lo da. Hay cosas que vienen con nosotros y que van a estar en nosotros porque Dios las impartió. No porque alguien me las enseñó. No se aprenden, se imparten. Ahora, por eso, veamos. Hay tres cosas que quiero ver y con esto cierro. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por dónde lo recibió? Revelación. Iluminación.
luz. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, vamos al 5, al 15. Pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuándo lo apartó Dios? ¿Cuando lo encontró camino a Damasco? No. Muchas veces pensamos que nosotros, nuestro inicio está en el día, yo el 14 de octubre, el 19 de septiembre del año 70. No. Ahí se hizo pública tu manifestación, y la mía o cualquiera. Nosotros fuimos llamados y apartados desde nuestro nacimiento, desde nuestro... Qué interesante, amado. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, revelar a su Hijo, ¿dónde? 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 ¿Dónde está escrito, digo? Acá arriba. Quería saber si estaban atentos. Revelar a su Hijo, ¿dónde? En mí. ¿Dónde? Adentro. Diga, en mí. A diferencia de Pedro. A Pedro también se le reveló Cristo, ¿no? ¿Sí? En Mateo 16, Jesús le pregunta, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y algunos dicen esto, ¿no? Y aparece, algunos dicen Juan el Bautista, Elías. ¿Y ustedes qué piensan que soy? Y Pedro salta y dice, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, que esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿A dónde se le reveló a Pedro? Afuera. ¿Qué dijo? Tú. Lo señaló. ¿Él estaba dónde? Tuvo una revelación de Cristo, pero ¿dónde? Afuera. Y yo creo que esta es la clave de todo el mensaje. Porque si yo no tengo la revelación en mí, si yo tengo una revelación de Cristo, pero externa, eso cambia radicalmente nuestra conducta, nuestra forma de proceder. Porque si Cristo está en mí, yo voy a amar hacer todo lo que es de Cristo. Entonces, muchas veces vemos que no hay crecimiento, que no hay avance. ¿Por qué? Porque Cristo sigue estando afuera, como una experiencia externa, una experiencia dominical. Cada vez que voy a la reunión, tengo una experiencia de Cristo, porque escucho, pero no me entrego, no le rindo mi vida a Dios, no me dejo gobernar por Él. Entonces, lo primero que Dios necesita es revelarse ¿dónde? En mí. Y esa es la gran diferencia. Ese es el comienzo. Por eso está hablando, Pablo está hablando de su comienzo, que a Dios le plació revelarse en mí. ¿Está bien? Hay una diferencia notable y de vital importancia conocer dónde fue la revelación. Primero tiene que haber un Cristo revelado para que luego pueda existir, o el segundo paso es un Cristo impartido. Diga impartido. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive una vida impartida. Cristo ahora vive en mí. O sea, Claudio Primo no está, ahora Cristo vive en mí. ¿Podríamos decir así? ¿Qué tema, eh? Ya no existe. Ahora Cristo vive. Y lo que ahora vivo en la carne, escucha bien, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate estos detalles que voy a ver ahora. La realidad de Cristo en mí es primero el Cristo, ¿cómo dijimos? Cristo revelado, se me revela Cristo. Ahora Cristo se me imparte, Cristo vive en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo, no dice lo vivo en la fe que tengo en el Hijo, sino dice vivo en la fe del Hijo, ¿no? Vivo en la fe
del Hijo, no en la fe que yo tengo en el Hijo. ¿Se entiende? O sea, que cuando nosotros entendemos y se nos revela y se nos imparte esta realidad, la realidad es que ahora vivimos por la fe del Hijo. No vivo por mi fe. Y eso, de alguna manera, nos pega a nuestro ego, como diciendo, ahora vivimos por Él, no por nosotros mismos. Y nos pega, digo, en el ego porque todos llevamos dentro un fariseo ahí escondido, un poquito, ¿no? Un fariseo que quiere reconocimiento, que quiere que lo... Mirá que yo ayuno y oro todos los días, ¿eh? Mirá que yo cumplo todas las leyes, mirá que yo diezmo y ofrenda y hago todo y sirvo a Dios. Como que merecemos, por eso merecemos algo. Y la verdad es que todo es de Dios y todo viene de Dios y todo es sostenido por Dios. ¿Lo va entendiendo? Entonces, la gracia nos enseña que no vivimos y no hicimos nada, que todo es de Dios, que todo es su favor, que es gracia sobre gracia. Pablo y nosotros, los que conocimos a Dios por fe. Conocimos a Dios por fe. Pero ahora somos sostenidos en esta salvación tan grande por su fe. ¿O creíamos que somos bárbaros porque tenemos fe? Amado, la fe nuestra es una fe inestable. ¿A cuánto les ha pasado que hoy creen todo y otro día dudan? ¿Le ha pasado eso o no? Seamos honestos. ¿Una salvación tan grande puede depender de nuestra fe humana, natural? No. Por eso, ahora somos salvos y podemos disfrutar de esta salvación por su fe. Ahora vivimos por la fe del Hijo, por la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos por la fe del Hijo de Dios? Porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Él es todo, el que la inicia y el que la recobra. El que la da y la recibe. ¿Qué le parece? Entonces nuestra fe no es algo que yo diga, me puedo gloriar. No, yo soy un hombre de fe. Yo soy una mujer de fe porque le creo a Dios. Porque... Amados, si no entendemos que por gracia lo que estamos edificando se nos va a caer. Por eso somos inestables. Arrancamos con toda la furia. Nos pica un mosquito y ya. Pero Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Hemos hecho eso o no? Sí. Y en más de una oportunidad. ¿Por qué? Porque nos miramos a nosotros mismos y nos creemos importantes en Dios. Y que yo tengo 30 años. No significa nada eso. Una cosa es tener años en la vida de Cristo y otra cosa es tener años en la vida cristiana o evangélica. No hay que confundir eso. Ahora permanecemos salvos o salvados en esta salvación tan grande por la fe del Hijo. Esta nueva vida en Cristo es posible por su fe, no por la nuestra. Por eso vivir la nueva vida en Cristo es posible por la fe del Hijo. Entonces, si en algún punto no es posible, es porque, o no lo estamos logrando, es porque estamos basándonos en nuestra propia fe. En nuestras propias capacidades. Y nuestras propias capacidades, nuestra propia fe, nuestra propia justicia, nuestra propia santidad, todo lo que nosotros creímos que era algo beneficioso, no sirve si no entendemos que todo proviene de Él y todo es por su gracia. Que todo es un regalo de Dios. Yo estaría dando un grito, alegría, dando gozo a Dios, celebrando. Pero no.
Me mira nomás diciendo... Cuando le hablas al perro y le hace un ruido raro y el perro te mira, así como diciendo... ¿Se entiende o no se entiende? Que usted está acá y yo estoy acá, vivo y respirando, ¿sabe qué? Por gracia. Y si hay algún beneficio en tu vida y en la mía, es por gracia. Y si hubo un crecimiento, algo en tu vida, es por gracia. Y si tenés un don, un talento, es por gracia. Nada es nuestro, nada. Nada. Así que bajá los humos. Seamos humildes y reconozcamos que en Él está todo. Por eso dijo, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Se entiende? Cristo revelado, Cristo impartido y Cristo formado. Si no se me revela, si no se me imparte, no se me puede formar. Y la formación es un proceso. Leo el texto. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir otra vez dolores de hasta que Cristo sea formado. La formación no es un suceso. Es un proceso. Igual que un parto. Mujeres que han sido madres, ¿el parto es un evento o es un proceso? Que les llevó algunas horas de parto, ¿o no? Algunas llegaban y ya, listo, afuera. Pero otras, no. Fue un proceso. Pero el proceso del nacimiento no es el proceso último, sino ¿dónde nace el proceso? Papá y mamá tuvieron intimidad dentro del plan de Dios y todo lo que Dios dice, ¿no? Nosotros no podemos esperar formación si no tenemos intimidad. Porque en la intimidad está la impartición. Todo inicia por una intimidad. Luego viene el proceso de formación hasta que el niño nace. ¿Se entiende? Entonces nosotros llegamos al Señor y tenemos que saber que antes de conocer a Dios, nosotros escuchamos el mensaje, creímos a ese mensaje y por ese mensaje ingresamos a la fe. Pero una vez que ingresamos, ahora somos sostenidos por la fe del Hijo, no por nuestra fe. Nosotros tenemos fe, una fe natural, ¿sí? Una fe que se mueve en un plano natural. Pero la verdadera fe, no para hacer cosas raras y locas, fe para poner en práctica lo que ya conocemos, fe para dar a luz de lo que ya Dios nos impartió, fe para crecer en Cristo, fe para dejarme procesar, fe para creerle a Dios, ¿sí? Y dejarme tratar por Él. Porque el proceso es, por eso Pablo dice, vuelvo a sufrir ¿qué? Dolores de parto. Entonces la formación no es un suceso. La formación es un proceso. Muchas veces pensamos que una vida victoriosa en Cristo era cumplir un montón de cosas. Si vos haces esto, si vos te congregás, levantás las manos, orás 10 más, si haces esto, vas a tener una vida victoriosa. Ese era el consejo.
O sea, era el resultado de mis obras. Por eso muchas de esas cosas no funcionaron. Muchos quedaron estancados. Y muchos cuestionaban, si yo cumplí con estas normas, ¿por qué no sucede lo que iba a suceder? Porque no era así. No son mis obras. Yo no tengo que hacer nada para ser, porque somos, hacemos. Porque somos en Cristo, hacemos. Entonces vos te das cuenta que la persona que entendió, no tenés que llamar para servir. Sirven. Se ofrece. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar? No le tenemos que hablar de ofrenda. ¿Qué hay que poner? ¿Cuánto hay que poner? ¿Cómo hacemos? Nos repartimos entre 10, entre 100, entre 50, reponemos cada uno. O sea, busca la forma, la manera. O sea, si a mí me tienen que decir, che, levantar las manos, cantemos, como decía muchas veces, yo fui director de alabanza y a las veces, hermano, levante la voz, cante, abre la boca, siéntese, párese, levante las manos, baje las manos. Jardín de infantes. No venimos a cantar, venimos a adorar. Entonces aprovechen las canciones para adorar. No estén tan pendientes de la letra, a ver si afino o desafino, amado. Esa es una estupidez. No es eso, no es eso. No es eso. Obviamente sí se espera de los que están acá, sí que afinen. Más vale que afinen. No, pero lo hacen bien. ¿Se entiende? Pero el resto no tenemos la obligación de saberme la letra del pie. Porque si me pierdo una frase no sé cómo seguir. No importa la frase. Cantala a tu manera, adorá. Soltá tus palabras. O sea, amado, cuando nosotros no entendemos, hacemos cosas esperando resultados que nunca van a llegar. Porque estamos pendientes de tantas estupideces que nos metieron que no tienen nada que ver. Por eso yo no me congrego por obligación o porque ¿qué me van a decir? No, amado. Cada uno es responsable de su propia vida. Cada uno sabe lo que tiene que hacer o dejar de hacer conforme a lo que Dios dice. Y si no te importa lo que Dios dice, y bueno, dijimos, la ignorancia no nos evita los resultados. No podemos pretender que Dios haga cosas donde nosotros no hemos sembrado, no trabajamos, no hacemos el diseño, no respetamos y queremos resultados. ¿Cómo puede ser? No ha pasado en infinidad, y no es que tengamos problemas con eso. Infinidad de veces, acá en Ushuaia, personas que escuchan un mensaje 1 hora y media y después te dicen, no, tengo que hablar con usted. Y te cuentan como si nunca hubiesen escuchado absolutamente nada. Entonces sí, no entendiste lo que prediqué hace 1 hora y media atrás. Porque ¿qué venís a buscar? ¿Qué consejo venís a buscar? ¿Que lo hagas a tu manera? Y no te lo voy a decir eso. Así que el próximo que venga le voy a decir, escuchar el mensaje, después vení. Si no lo entendiste hoy, volverlo a escuchar mañana cuando esté en YouTube subido. Y escucharlo 10 veces y después de 10 veces venir a hablar. Claro, amado, porque ya está. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Y es inevitable. Es inevitable. Hablando no cambia la gente. La gente quiere hablar. Hablando no cambia la gente hablando. Y no digo que esté mal, que podamos hablar. Pero, amados, la experiencia me dice que la gente no cambia por hablar. ¿Sabe con cuántos he hablado y cuántos no están acá hoy? ¿Sabe a cuántos los he escuchado? Horas. Horas. Y salen de la oficina o salen de donde sea y hacen lo que se les ocurre. Hicieron perder horas de vida. Estar con mi familia o haciendo cosas personales o particulares o lo que sea. Perdiendo tiempo con gente que no quiere cambiar. Porque busca a través de sus esfuerzos personales y no se rinden a Cristo. Amados,
O nos rendimos a Cristo o seguí como estás. Pero acá la cosa es clara. Jesús, nadie tuvo una entrevista con Jesús. El único que vino fue el que vino de noche, ¿cómo se llama? Nicodemo. Que lo vino a buscar de noche y ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Listo. Tenés que nacer de nuevo para entrar al reino. Si no, podés tener los cargos, los títulos, saberte la Torá, saberte las 14 Biblias. Si no entrás, si no nacés de nuevo, el reino no funciona en tu vida. Esto es así. Una vez que Cristo se te revela, hermano, después si no hacemos las cosas, somos cabezones nosotros. Y no tenemos que hacer cargo. Somos cabezones. Porque si Cristo nos abre y nosotros seguimos haciendo lo mismo, entonces, bueno, hermano, ¿qué querés? ¿Sabes las veces que fui a un nutricionista? Hice el mejor esfuerzo. Bajaba 2 kilos y me cansaba. Hoy ya llevo 12, casi 13. Pero ahora entendí que es por un tema de salud. Que es por estar vivo, por servir a Dios. Porque me siento bien. Cuando voy al gimnasio y me hace levantar una pesa, me dijo que te conoce, Braulio. Diego, el de gimnasio. ¿Cómo es? Jungla. Te conoce. Yo lo conozco a Braulio, me dice otro día. Y Ariel. Ariel también lo conoce. Me hizo levantar una cosa de 12 kilos y yo iba caminando y digo, pensar que con esto yo estaba. Y ahora estoy gordo todavía, me veo re gordo. Y dije, wow. Pero cuando no se te revela, amados, te pueden decir, te pueden hablar, te pueden, hasta. O se te revela o te morís, hermano. Cortita, corta la bocha. Amados, o nos rendimos a Cristo o nos morimos en vida. ¿Sí? ¿Cuánta gente hemos visto que se congrega y vive una vida amargada? ¿Cuánta gente? En 47, 48 años, la gente que vimos vivir una vida a medias, una vida hipócrita, una vida con mentiras, con engaños, con distorsiones. Amados, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? El Señor dice todo, lo hice todo para que te vaya bien. Te doy mi fe para que ahora disfrutes de la salvación por mi fe, por la fe del Hijo, para que asegurarnos de que nos vaya bien. Y esto no significa no tener problemas, significa que aunque tengamos situaciones, nos va a ir bien de todas maneras, porque a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, yo quiero que reconozcas que hasta el aliento que estás respirando en este momento, este hálito de vida que entra por tus pulmones, es gracia de Dios. Que este minuto más de vida que tenemos es gracia de Dios. Yo comienzo, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Porque todo lo que tenés no es tuyo, es de Dios. Él te lo dio para que lo administres, nada más. Yo quiero que reconozcas su gracia, su favor. Todo es tuyo, papá. De tu mano recibimos todo lo que tenemos. Nada es mi esfuerzo, todo fue tuyo, Señor. Tú me llamaste. Por eso el Señor dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Todo
todo fue parte de su plan, de su propósito, de su diseño. Todo fue parte de algo eterno, donde nos quiso involucrar para que seamos sus colaboradores, pero colaboradores que portemos su naturaleza, que podamos actuar con sinergia, porque trabajamos juntamente con Él, porque Él está en nosotros. Él opera a través de nuestras vidas. No es nuestra capacidad, nuestra habilidad, no. Todo es de Dios, todo es de Dios. Y hasta que no nos humillemos y entendamos que todo es de Él y para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Y todo en Él se sostiene. En Él se sostiene, todo en Él.